Hola, soy Diego Espinosa y agradezco a Dios por permitirme compartir contigo este estudio bíblico a través del Ministerio de Enseñanza del Proyecto Estulos. Antes de empezar, considero que es necesario presentarte 5 aclaraciones y 2 recomendaciones para aprovechar al máximo este alimento espiritual. Aclaraciones. Primero, el presente estudio ha sido realizado con una correcta exégesis y hermenéutica apegada a la doctrina de la Iglesia de Cristo. Segundo, los estudios bíblicos compartidos cuentan con un análisis contextual, histórico y en algunos casos científicos. Tercero, cada estudio bíblico ha sido enriquecido con valiosos aportes de hermanos maduros en la fe, de fiel testimonio en la doctrina de la Iglesia de Cristo. Cuarto, aquí no encontrarás opiniones o creencias personales ni posiciones de ciertas denominaciones que inundan el Internet. Quinto, los textos bíblicos utilizados son únicamente en versión Reina Valera 1960, ya que consideramos que esta versión es la de mayor confiabilidad en la profundidad de las palabras en hebreo, griego y arameo. Recomendaciones. Utiliza una Biblia física de versión Reina Valera 1960 para que puedas subrayar las palabras clave que verás en las diapositivas de este video, coloreadas en rojo. Haz anotaciones en un cuaderno de lo que consideras más importante y de lo nuevo que hayas aprendido, para que siempre lo tengas a la mano y lo puedas compartir con alguien más. Espero que este estudio te ayude a crecer espiritualmente, en conocimiento y entendimiento. Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bienvenidos. Hola, amada familia en la fe, qué gusto que podamos estar juntos una vez más para estudiar la palabra de nuestro Dios. En esta ocasión estaré compartiendo con ustedes un tema muy importante para nuestra vida espiritual, el cual he titulado Edificaciones Espirituales. Antes de dar inicio con la temática de este momento, me gustaría mencionarles que en pantalla ustedes tienen un versículo bíblico, el cual es la base de este estudio y que les animo a que puedan aprendérselo de memoria. Empezando con la temática, les comento que la base de este estudio será Primera de Corintios capítulo 3 y estaremos estudiando en esta ocasión desde el versículo 5 hasta el versículo 9. Así que empecemos con la lectura bíblica. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 5 nos dice lo siguiente: ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Aquí es necesario que saquemos dos cosas muy importantes. La primera es el rol en el cual se presenta el apóstol Pablo, y él menciona y dice ser servidor de Dios. Esto me llama la atención y también me permite recordar lo que sucedió cuando tuvo Saulo el llamamiento por parte de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos esto encontrar en Hechos capítulo 9, versículo 15, lo siguiente. Hechos capítulo 9, versículo 15 nos dice: El Señor le dijo: Ve
porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Recordemos que aquí nuestro Señor Jesucristo está hablando con Ananías y mencionándole que Saulo, que se vendrá a convertir en Pablo, será un instrumento para llevar la palabra, su palabra, a los gentiles y también a los judíos. Y la segunda cosa que debemos de analizar en este punto es lo que él menciona al final del versículo 5, al decir que nuestro Señor es quien nos concede. Y sin lugar a dudas, Dios tiene el poder para concedernos muchas cosas, pero quiero llamar a tu reflexión y preguntarte qué es lo que nosotros debemos de pedir y rogar a nuestro Señor para que nos sea concedido. Y hay una respuesta, la cual permíteme presentarte a través de lo que dice Proverbios capítulo 2. En Proverbios capítulo 2, nosotros tenemos la instrucción y el llamamiento a buscar la sabiduría de lo alto. Desde el versículo 6 al versículo 7 nos dice lo siguiente: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. ¿Quién da? ¿Quién provee de sabiduría? Jehová, nuestro Dios. Él es quien nos puede conceder esto. Y ten claro que el Señor es quien permite que nosotros conozcamos, que nosotros creamos y entendamos lo correcto, lo verdadero, siempre y cuando nosotros lo busquemos. Y esto nos dice desde el versículo 1 hasta el versículo 5 de Proverbios capítulo 2, que doy lectura. Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Dios, Jehová, nuestro Señor, nos puede conceder la sabiduría y el entendimiento, siempre y cuando nosotros aceptemos que lo que estamos leyendo a través de la Biblia es la verdad, siempre y cuando la protejamos, siempre y cuando atendamos. Y es interesante la palabra de donde viene atender desde el hebreo, que es kashav, que hace referencia a escuchar, a mirar y a oír detenidamente. Si discerniéramos espiritualmente lo que encontramos aquí en la Biblia, la palabra de nuestro Dios, si clamásemos con la voz y buscáramos e investigáramos aún más, estoy convencido y seguro que Dios nos concedería el entendimiento de su palabra. Y no solo eso, sino también, como dice el versículo 5, el entendimiento del temor de Jehová y del conocimiento de su nombre, de su grandeza. Mira qué hermoso todo lo que podemos encontrar si pedimos a nuestro Dios que nos conceda sabiduría. Necesitamos sabiduría de lo alto para entender, para profundizar, para madurar espiritualmente. Quisiera que me acompañes a dar lectura nuevamente ahora al versículo 6 de Primera de Corintios capítulo 3, que nos dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Nuevamente Pablo presenta su condición de siervo, y no solo la de él, sino también de Apolos, quien dice: nosotros somos simples predicadores, siervos, colaboradores, instrumentos que hemos llevado la palabra, que hemos plantado, que hemos regado, incluso que la hemos cuidado.
Sin embargo, él dice y menciona que el crecimiento aquí, tuyo, mío, de ese entonces de los discípulos, de los nuevos miembros de la iglesia, solo se obtiene porque Dios así lo ha permitido. Más adelante en el versículo 7 podemos encontrar lo siguiente, y es, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Dios es quien da el crecimiento conforme a su voluntad y también conforme a cómo tú y yo busquemos de ese alimento espiritual para crecer. Quiero aquí hacer un paréntesis y un llamado de atención a que meditemos bien y nos respondamos en este momento. ¿De dónde proviene la sabiduría? De lo alto. ¿Y dónde encontramos todo aquello que Dios quiere que conozcamos? En su palabra, en la Biblia. Por eso, hermano, hermana, es inaudito pensar que vamos a conocer la verdad y toda la verdad sin abrir la Biblia y solo basándonos en lo que vemos en las redes sociales, sea esta Facebook, Instagram o TikTok. Aquí encontramos la verdad y esto es lo que realmente nos nutre. Me gustaría apoyar lo mencionado en esta parte por el apóstol Pablo en lo que él también dijo en su carta a los Efesios, capítulo 4, versículos del 11 al 13. Efesios, capítulo 4, versículos del 11 al 13 nos dice lo siguiente. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Mira qué interesante lo que menciona y lo que logró entender el apóstol Pablo con la guía del Espíritu Santo. Y es que es Dios quien permite que nosotros crezcamos. Y es Dios quien permite que algunos se formen como evangelistas, como maestros, como predicadores. Él mismo los ha constituido así. Y dice con un objetivo muy claro. ¿Cuál es este? Pues el llegar a perfeccionar a los santos, es decir, a ti y a mí. Nosotros y cada uno debemos de llegar a tener en nuestra vida un Pablo, alguien que nos ayude como guía, que nos permita a través de la palabra ver cosas nuevas y profundas dentro de aquello. ¿Cuál es el fin de esto? El objetivo, como mencioné hace rato, es que nos perfeccionemos. Cuando hablamos de perfeccionamiento, ten en cuenta y muy claro que hablamos de crecimiento espiritual de todos que conformamos la iglesia de Cristo. Detrás de este perfeccionamiento es alcanzar un objetivo más allá, un propósito también como comunidad. Y eso es que todos lleguemos a estar unidos en nuestra fe, unidos en un mismo sentir y en un mismo pensar, a través del conocimiento del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Y hay algo que me gusta que se menciona al final del texto en Efesios que hemos leído. Y es que todo esto nos va a permitir llegar a tener o alcanzar la estatura. Y cuando hablamos de estatura, yéndonos al griego, habla de llegar a una madurez espiritual, una estatura de estar llenos, completos, como dice Pablo, en la plenitud de Cristo. En otras palabras, a estar llenos de la enseñanza de Cristo en nuestras vidas. No solo llenos en conocimiento, sino llenos
en la práctica de aquello. Eso es alcanzar madurez. Así que yo aquí quiero preguntarte lo siguiente. ¿Qué nos llena espiritualmente? ¿Qué fortalece nuestra fe? A la luz de la palabra, en Romanos capítulo 10, versículo 17, el apóstol Pablo dice que lo que nos llena es la palabra y que la palabra viene por el oír. Vamos al versículo 8 de Primera de Corintios capítulo 3. La palabra dice: y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿Qué es lo que Pablo está mencionando aquí? Y es que todos aquellos evangelistas, predicadores, maestros, todos recibiremos en su momento una recompensa conforme a los frutos que hemos dado y conforme a las obras que hemos hecho. Recuerda que conforme a las obras también seremos juzgados. Así que si eres un predicador, eres un maestro o quieres alcanzar aquello, pues ten en cuenta que recibiremos recompensa y qué hermoso aquello, pero también que se nos demandará mucho más debido al rol en el cual el Señor nos ha puesto. Un rol donde tenemos que enseñar nada más y nada menos que la verdad que está en su palabra. Continuando con el último versículo de esta noche, tenemos el versículo 9, que dice lo siguiente: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Aquí nos vamos a detener y vamos a hacer un análisis textual de lo que está presentando el apóstol Pablo. Y son prácticamente tres figuras. La primera figura, como vemos en pantalla y también lo hemos leído, es la de colaborador de Dios. Debemos tener en claro que nosotros somos simples instrumentos, que nosotros somos esos siervos y, como dice aquí, únicos colaboradores para llevar la palabra. Esta figura de colaborador hace referencia a los maestros, evangelistas, predicadores, que están comprometidos con la obra, así como estuvo comprometido Pablo. La segunda figura que podemos leer y menciona Pablo diciendo: vosotros sois labranza de Dios. Cuando nosotros vamos al griego y analizamos la palabra labranza, Pablo está haciendo referencia a que somos un campo de cultivo. Y me atrevo a decir que este campo de cultivo, esta figura, está muy relacionado con aquellos gentiles que están escuchando la palabra e incluso con aquellos gentiles que han tomado la decisión reciente de convertirse en cristianos, en seguidores de Jesucristo y ser miembros de la iglesia de Cristo. Esto trae a mi memoria lo mencionado por el Señor y enseñado por el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 13, que te animo a que tú puedas leer desde el versículo 1 al 23 y recordar aquellos tipos de campo que podemos encontrar, aquellos tipos de corazones en donde la palabra va a llegar. Sin embargo, quisiera que leamos detenidamente lo que se menciona en el versículo 23, ya que hace una referencia al campo que tenemos que ser y que incluso fuimos en algunos casos. Dice el versículo 23: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Un campo de cultivo bueno para la palabra es aquel que oye y entiende, es decir, que oye y practica y que por aquello está dando un buen fruto y está haciendo buenas obras.
el que oye, entiende y practica. Por eso les decía en su momento, esto me trae a la memoria y puedo decir, existe mucha relación con aquellos gentiles que están escuchando la palabra y que han tomado y están por tomar la decisión de aceptar al Señor Jesucristo en sus vidas y de bautizarse. Y hay la tercera figura que presenta en el versículo 9 el apóstol Pablo. Y la tercera figura dice que nosotros somos edificio de Dios. Cuando pienso en un edificio, viene a mi mente que es algo mucho más elaborado, algo en donde se ha invertido tiempo y recursos para su construcción. Por lo que puedo decir y afirmar con mucha seguridad que edificios espirituales son todos aquellos que tienen ya una adultez espiritual, o en otras palabras, que son maduros espiritualmente. Aquí entonces tenemos dos condiciones. La primera condición de aquellos bebés espirituales que se están alimentando de leche y por el otro lado tenemos aquellos maduros espiritualmente que ya no deberían de tomar leche, sino que deberían de consumir alimento sólido espiritual. Dos estados, dos condiciones. Te pregunto, hermano y hermana, si tu condición es de bebé espiritual, es decir, que recién te has bautizado, consume esa leche espiritual rica y única que está aquí en la palabra. Aquella enseñanza que dejó nuestro Señor Jesucristo. Por eso te invito a que leas y escudriñes los evangelios. Es decir, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, donde podrás enamorarte mucho más de nuestro Señor Jesucristo. Y por el otro lado, mi hermano, hermana, si ya llevas tiempo en el cristianismo, dentro de la iglesia de Cristo, quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu estado espiritual? Porque a la luz de la palabra, como dice Pablo en Primera de Corintios capítulo 3, versículo 2, muchos que ya hemos tenido tiempo dentro de la iglesia de Cristo, escuchando la palabra de Dios, podemos estar en dos situaciones o en dos condiciones. La primera condición de seguir siendo carnales. Y eso lo podemos encontrar en Primera de Corintios capítulo 3, versículo 2. Y para aquellos que siguen siendo carnales, Pablo dice nuevamente, tengo que darles de beber leche y no vianda y no alimento sólido. Y la otra condición es de aquellos que llevan un tiempo ya dentro de la iglesia de Cristo, pero que han sabido aprovechar el alimento a tal punto que cada vez pueden profundizar mucho más dentro de la escritura. Si te preguntabas, ¿qué es un alimento sólido? ¿Cuál es el alimento sólido espiritual? Pues es la profundización de los distintos temas que podemos encontrar dentro de la palabra de Dios. Profundizar en el tema de la fe para que esté claro en tu vida que no solamente es un creer. Profundizar en el tema del arrepentimiento para que puedas saber que al pecado hay que sacarlo de raíz y no de poco a poco. Profundizar en el tema de la resurrección, ya que después de habernos sido bautizados y de haber compartido la resurrección con nuestro Señor Jesucristo, tenemos que vivir una vida resucitada. Eso es tener y consumir un alimento sólido, profundizar en esos temas y ver lo rico y lo nuevo que está dentro de la misma palabra, que cuando somos bebés no alcanzamos a verla. Me gustaría leer lo mencionado por el autor de Hebreos en el capítulo 5, versículo 12, que dice, porque ya debiendo ser ya maestros,
Después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Muchos tenemos ya un largo caminar dentro del cristianismo, dentro de la iglesia de Cristo, y estamos llamados, hermano y hermana, a madurar, a crecer, porque solo a través de aquello, de ese perfeccionamiento, nosotros vamos a poder ayudar a aquellos que siguen ingresando al reino de Dios, aquellos que siguen aceptando a nuestro Señor Jesucristo en sus vidas. Estamos llamados nosotros a ayudar a estos pequeños para que ellos también puedan crecer y llegar a ser maestros y así ganar más almas para el Señor. Hay una tremenda responsabilidad en nuestras manos. Por eso te animo, hermano y hermana, a que reflexiones, medites y te respondas a ti mismo y le respondas al Señor cuál es tu situación espiritual en este momento. Si crees que necesitas cambiar y empezar a madurar, hazlo, pidiendo a nuestro Dios que te regale y te conceda sabiduría para que así puedas entender su voluntad a través de su palabra. Somos edificaciones espirituales. Estamos llamados a crecer, a madurar. Si eres un recién convertido, permíteme decirte que has escogido un caminar hermoso de mucha enseñanza y de mucho esfuerzo, y que la única forma para vencer cualquier obstáculo es el fortalecimiento en nuestro Señor a través de la palabra. De esa forma, juntos, luchando día a día, podremos llegar a tener la bendición de algún momento estar ante la gloria de nuestro Señor por toda la eternidad. Acercándonos al cierre y a la conclusión de este estudio, quiero que podamos reflexionar juntos en la siguiente imagen que aparece en nuestra pantalla. Todos somos y fuimos un campo de cultivo y tenemos predicadores, evangelistas que están preparando la tierra y regando y esparciendo la semilla que es la palabra de nuestro Dios. Seamos buenas tierras. Busquemos construir buenos edificios a través de la palabra de Dios, a través de escucharla, de meditarla, porque solo a través de esto alcanzaremos ese perfeccionamiento y la plenitud de Cristo. Gracias doy a Dios por la oportunidad que me ha dado de compartir este mensaje contigo. Te invito a que el día de mañana veamos la continuación de este estudio para seguir creciendo espiritualmente. Que el Señor les bendiga. Cristo tengo dulce comunión, gozo de amistad divina con Él en mi corazón.